Noches, hermanos. Pues bueno, es una alegría estar aquí nuevamente con ustedes, ¿no? Ya ratos no los mirábamos desde el año pasado. Feliz año nuevo a todos, que Dios les bendiga. Pues bien, como estábamos viendo, ¿no? La vez pasada, teníamos una serie de enseñanzas que lo vimos desde el documento Aparecida Brasil, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese documento, el numeral 278 que meditamos? Y meditamos, ¿no? los 5 pasos que aparecen ahí del cristiano, ¿no? Del misionero, como habla el documento. Y es tan interesante, ¿no? Que lo primero es el encuentro con Cristo, ¿no? Los 5 pasos, ¿se acuerdan? El encuentro con Cristo, luego viene lo que es la conversión, y luego venía el discipulado, luego del discipulado venía lo que es la comunión, y luego viene el apostolado, o sea, el envío, ¿no? El envío que hace el Señor. Hoy, en la liturgia de hoy, día 19 de febrero de este año, es interesante que el Señor encuentra a alguien que esté enfermo, y no es una sanación espontánea, ¿no? que Jesús, siendo Dios, Él pues puede sanarlo sin necesidad de estar haciendo tantos pasos, ¿no? Pero esa es la pedagogía de Dios, esa es la pedagogía que Dios utiliza con el ser humano, ¿no? Porque evidentemente nosotros, cuando oramos, pensamos que la oración es, yo pongo un ejemplo, ¿no? Como ir a la máquina de snack y tú metes $1 y tú pones ahí, pues, y 125, y la maquinita te está tirando el snack porque lo estás adquiriendo, ¿no? Pensamos, la oración es así, ¿no? Entonces le pido a Dios y Dios me tiene que dar inmediatamente, y no es así, ¿no? No es lo mismo el pensamiento de Dios que nuestras apetencias. Entonces, con este ciego, ¿no? De hoy, él le pide que lo toque, pues si lo puede tocar, y evidentemente Jesús se acerca a él, capítulo 8 de San Marcos. Jesús se acerca a él, ¿no? Y cuando se está acercando, ¿qué le dice? Lo aparta, lo saca del lugar donde está y lo lleva aparte. Oye, si es Jesús, es Dios, ¿por qué no lo puede curar de una, no? ¿Por qué no aquí te queda sano? No, lo aparta, lo lleva a un lado, le da el primer toque con saliva, luego le dice que si puede ver, y luego, si miro, pañoso, pero miro. Bueno, pues todavía falta otro toque, y Jesús sigue, ¿no? Así paulatinamente, ese enfermo soy yo, que me lleva de a poco, ¿no? Que así de a poco nos lleva. Entonces, en este sentido, el Señor quiere tocarnos tanto que quiere que nosotros, al tener contacto con Él, quedemos enamorados de Él. ¿Y a dónde se demuestra el acto más grande de amor del ser humano a la propuesta del amor de Dios? En Jesucristo. En que el amor necesita ser correspondido, ¿no? El amor necesita ser correspondido. Hace poco, pues el 14 de febrero, estábamos celebrando, pues la sociedad celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y pues en el término amor va todo, ¿no? Como dice la frase de San Agustín, tú ama y haz lo que quieras. Miren, ahí está, San Agustín dice que si es amor, pues Pedro y Juan, si se aman, que se casen, ¿no? Hemos malentendido el término, no. Entonces, el amor tiene un orden. El Día del Amor y la Amistad para el cristiano no tendría que ser el 14 de febrero. O sea, aparte de que las flores se ponen carísimas, ustedes van al supermercado y es una época del año que las flores están más elevadas como están los huevos ahora, ¿no? Que hoy está todo caro. Entonces, pues el verdadero Día del Amor y la Amistad para nosotros, los cristianos, tendría que ser el Viernes Santo. Porque Jesucristo no te dice que te ama solo de palabra, sino que te lo demuestra con un hecho, con un acto específico, que da la vida por ti.
O sea, el día para nosotros del amor y la amistad es el Viernes Santo. Que Jesús, el grito de amor más grande que la sociedad, que el mundo entero ha podido escuchar, ha sido lanzado desde una cruz. El te amo más grande ha sido lanzado desde una cruz. Porque no solamente te lo ha dicho, te lo ha demostrado, ¿no? Se está dando la vida por ti. San Pablo tiene un pasaje en la Sagrada Escritura que lo recoge la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y él dice esta frase: me amó y se entregó por mí. O sea, para San Pablo el amor verdadero es que me dijo que me ama y se entrega por mí. O sea, me lo está diciendo de palabra y me lo está demostrando de acto. San Juan Pablo II decía que si Jesús se hubiese bajado de la cruz por el dolor, todo lo que estaba pasando, pues la salvación estaría en veremos, ¿no? Porque Él estuvo ahí. ¿Por qué? Porque no fueron los clavos los que lo detuvieron. Santa Catalina de Siena dice que no fueron los clavos, ni 1000 clavos que lo hubieran podido clavar, lo hubieran detenido. O sea, Dios, ¿no? Se baja. Lo que lo detuvo ahí fue el amor que te tiene a ti y a mí. Eso es lo que detuvo a Jesús en la cruz. Entonces, para iniciar este tema, Jesús en la cruz nos demostró cuánto nos ama. Nos demostró cuánto nos amó, si podríamos decir, ¿no? Y en la Eucaristía nos demuestra cuánto nos sigue amando. La prolongación del amor de Dios está en el acto eucarístico, que se va renovando, ¿no? Se va renovando, la memoria del Señor, ¿no? San Juan Pablo II lo dice de una manera bien bonita, ¿no? En la encíclica Iglesia de Eucaristía, él dice que no se repite el sacrificio, no se repite, sino que se actualiza, se hace presente ahí. Y cada vez que nosotros estamos en la Eucaristía, es como estar en el Gólgota. San Juan, la María, la Madre de Dios y la Magdalena, estamos ahí en el Gólgota. ¿Por qué? Porque en ese momento el sacrificio está realizando. Esa es la Eucaristía. Entonces, este tema es bien interesante, ¿no? No sé si le vamos a poder dar término hoy, pero pues tenemos esta secuencia, ¿no? Empezando. Esto era lo que yo les había comentado a ustedes para explicarles un poco lo que es el desenvolvimiento de la misa, ¿no? De la Eucaristía, los ritos del misterio eucarístico. Eso es lo que vamos a ver posteriormente, pero lo primero es la Eucaristía desde las raíces judías, ¿no? Vamos a ver un poco a uña de caballo lo que quiere decir, por qué nosotros verdaderamente como cristianos católicos creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Veremos 3 puntos, ¿no? La Eucaristía como nueva Pascua, la Eucaristía como nuevo maná y la Eucaristía como presencia real de Cristo. O sea, es un tema bastante denso, ¿no? Como para terminarlo, pero trataremos de ahondar lo que más podamos, ¿no? La Eucaristía es un acto de amor, es una invitación de amor. Esa es la definición de la Eucaristía. Es como que el Señor te está invitando porque quiere estar contigo, quiere hacer comunión contigo, quiere estar conmigo, o sea, conmigo, que me amó y se entregó por mí. Entonces, desde tal momento que vamos disponiéndonos a la Eucaristía, a la misa, pues ya estamos nosotros disgustando de ese amor, ¿no? Ya estamos saboreando ese amor, porque la misa empieza desde que tú sales de tu casa, ¿no? Desde que tú sales de tu casa ya empezaste tú a tener el sentido de sacralidad a lo que vamos. Entonces, en primer lugar, pues le vamos a pedir el auxilio a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que fue el primer relicario divino de Cristo, ¿no? Para que nos ayude a disponer nuestro corazón, alma y cuerpo a estas enseñanzas y que podamos amar más a Jesús, ¿no? Que nos demos cuenta el regalo tan grande que tenemos nosotros en la iglesia, que es un regalo inmenso, grandísimo, algo que nos sobrepasa pues en sabiduría y que es donado todos los días en nuestros altares.
Hay una frase que me gusta mencionarla, la menciona José Ignacio Munilla, un obispo bastante fiable que a mí me ha gustado mucho, porque es uno de mis grandes maestros, ¿no? Él dice una frase que dice, va en este sentido, dice, si quieres ser luz del mundo, primero tienes que ser candelilla de sagrario. No, la candelilla del sagrario que está ahí todo el tiempo encendida, está ahí. Eso pues es canónico que esté ahí, ¿no? Una velita, porque representa, y es roja porque representa tu corazón al lado de Jesús. Entonces, para ser luz del mundo, primero hay que ser candelilla de sagrario, ¿no? Hay que alimentarse de Jesús, porque afuera hay muchos que tienen hambre de Dios. ¿Y qué les vamos a dar, no? ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar lo que tenemos en el corazón, y si nos hemos alimentado de Él, entonces les daremos a Jesús, con mucho amor, ¿no? Pues pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a hacer candelillas de sagrario para llegar a ser luz del mundo, ¿no? Para empezar, ¿cómo es posible que los cristianos del siglo I pudieron pasar tan rápido, ¿no? de la A a la Z a creer en la Eucaristía, en que Cristo estaba presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía? San Pablo, si ustedes saben que San Pablo antes de ser el gran San Pablo, era Saulo, seguía a los cristianos porque él seguía la ley judía, ¿no? Y la ley judía en Levítico 16 no permite comer la carne, y él a rajatabla, ¿no? Con los judíos, con los cristianos, por eso mismo, porque pues se reunían y hacían lo que se llama la cena del Señor, la fracción del pan, y decía ahí que eran antropófagos, que comían carne de niños y eso y lo otro, ¿no? Pero él termina pasando de uno al otro. Recuerden que la conversión de San Pablo no es una conversión de alguien que tiene una vida disoluta, ¿no? Cuando hablamos de la conversión de San Pablo, es que San Pablo pasa de ser judío a ser cristiano. Nosotros pasamos de la conversión mía, pues yo hablo personalmente, no ha sido como la de San Pablo, ¿no? Que San Pablo dice que era un hombre justo, que seguía la ley a rajatabla, equivocado, pero la llevaba bien, ¿no? La ley. O sea, la ley le lleva a conocer a Cristo cuando va camino a Damasco. La conversión que muchos hemos tenido es una conversión de vida disoluta, ¿no? De vida de la calle, de drogas, de esto y lo otro, y hemos conocido al Señor y ha habido una conversión diferente a la conversión de la de San Pablo. O sea, y San Pablo pues pasa de la ley judía a aceptar el cristianismo y ¿qué termina haciendo San Pablo? Termina celebrando la Eucaristía. Ahí tienen ustedes la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿no? Él termina hablando acaso en el capítulo 10, ¿acaso la copa que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? Y así sucesivamente va hablando, ¿no? de lo que él va poniendo como referencia a lo que ahora cree. O sea, pasa de la A a la Z rápidamente, ¿no? Lo primero, pues, la Eucaristía como nueva Pascua. Pues bien, resulta que Dios, para sacar al pueblo de la esclavitud, el pueblo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Tuvo que pasar un proceso de plagas. Y en la plaga décima, resulta que Dios va a mandar el primogénito, ¿no? Que va a morir. Y es tan interesante que para que eso no pase, tiene que haber, según lo dice el capítulo 12 del libro del Éxodo, tiene que haber un proceso, se llama una liturgia. Eso se llama la liturgia. Ya vamos viendo cómo se va desplegando, porque le va a dar una serie de consejos de cómo tiene que hacer Moisés esa noche para que no pase lo que pasa con el primogénito, ¿no? Entonces, capítulo 12, ¿no? Comienza diciendo, así dice, yo digo a Moisés, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año, dice. Hablen a la comunidad de Israel y díganle,
el día 10º de este mes. Tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todos asados con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Comerán así ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor a Yahvé. Miren, todo lo que le va diciendo, cómo lo hará, ¿no? Los pasos tienen un sentido muy importante para nosotros como cristianos católicos. Luego en el versículo 12 le dice: durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En la casa donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpea a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día, año tras año. Le está diciendo, de hecho, el libro, el Mishnah con el que celebran ellos, va a tener este peso, ¿no? Lo harán, dice, cada año, o sea, lo harán cada año, no dejarán de hacerlo, ¿no? Ustedes recuerden esto día, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. O sea, es un rito para siempre. No dejarán de celebrarlo, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que para que el ángel se diera cuenta de que ahí no podía entrar, ¿cuál era? Era que la sangre tenía que estar en la puerta, ¿no? Y el otro, ¿cuál era el otro requisito? Que la sangre estuviera ahí y que tenían que comer la carne del cordero. Interesante, ¿no? Por eso dice el verso 8, comerán la carne asada al fuego con legumbres amargas. El verso 14 dice, ustedes harán esto en recuerdo cada año y harán una fiesta en honor a Yahvé. Será un rito perpetuo, la transmitirán de generación en generación, o sea, será transmitida de generación en generación, transmitida, o sea, no dejarán de hacerlo y lo pasarán a los demás de generación en generación. Resulta que esto de las legumbres amargas tiene un sentido muy importante, porque las legumbres amargas, ¿por qué las pone ahí las legumbres amargas, no? Para que el pueblo de Israel se recuerde lo amargo que era estar de esclavo en Egipto. Por eso es que son las legumbres amargas, ¿no? Para que ellos se recuerden lo difícil, lo duro, lo amargo, pues que era estar de esclavo en Egipto. Luego eso tenían, también ellos lo comían con una salsa rojiza que se llama el jerosén. Ese jerosén es roja, ¿por qué? Porque les recordaba el color de los ladrillos que hacían. O sea, lo amargo de las legumbres y lo rojo los ladrillos que construían. Qué duro es haber estado en Egipto cautivo, ¿no? Tan interesante porque las 10 plagas se explican de una manera de que no es que Dios estaba luchando contra otros dioses, porque no hay otro Dios fuera de él.
No hay otro Dios fuera de Él. Lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Egipto era una especie de venganza por lo que le habían hecho a su pueblo. Entonces, si manda ranas, ¿por qué manda ranas? Porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, ¿saben dónde vivía? Vivía a la orilla del río Nilo. Y en la orilla del río Nilo era un charco, ¿no? Era húmedo y ahí se crían las ranas. Y habían ranas por todos lados, comiendo ellos y espantando las ranas de la mesa. Si manda un día de oscuridad, ¿por qué era? Porque las casas que ellos tenían no les permitían tener ventanas. Entonces eran oscuras. Entonces Dios dice, para que los egipcios también experimenten lo que le han hecho a mis hijos. O sea, es un Dios que pelea por nosotros. Es un Dios que se remanga las manos y pelea por nosotros. Se enoja por lo que les hacen a nosotros. Y hombre, y a veces nosotros no reconocemos lo que Dios hace por nosotros, sino que nosotros mismos nos ponemos en la tentación para que nos pase lo que nos pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues manda las langostas, los zancudos. ¿Por qué? Porque los picaban día y noche ahí, amarrados, encadenados en esas casas que no tenían luz, las ranas, lo húmedo y todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, vienen las plagas, ¿no? Las está mandando. Entonces, este rito que les está diciendo aquí, cerramos el paréntesis, será perpetuo, lo transmitirán de generación en generación. Cuando este rito lo celebraba el mayor de la casa, el padre de familia, el más pequeño de la casa, le pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto en la celebración de lo que dice el Mishnah de ellos, ¿no? Y lo que dice el capítulo 12 del versículo 14 del libro del Éxodo? Esto dicen para que no se pierda la tradición y los jóvenes sepan qué es lo que están celebrando. Por eso es que es tan interesante, ¿no?, las conversaciones de los padres de familia, para que también les transmitan lo que hemos vivido nosotros. Los jóvenes de hoy no saben, ¿no?, las fregadas que se ha llevado el papá, más que todos los que vienen de los países de los países centroamericanos, de todo lo que Sudamérica, no saben lo que es pasar un desierto sin agua, sin comida, sin nada. Hoy los jóvenes de hoy, ¿qué saben eso, no? Entonces la transmisión de lo que uno ha vivido, pues lo mismo, esto es lo que les venían transmitiendo, ¿no? Y el pueblo del primer pacto también tenía un rito, tenía una liturgia, pero pasa algo, cuando van de salida, esto pasa, ¿no?, en el capítulo 32 del Éxodo, el becerro de oro. Se marcan el becerro de oro y por este pecado que comete el pueblo de Israel en el desierto, es que ya no serán los padres que celebrarán el sacrificio. Aquí viene otro punto bien importante, sino que aquí vienen los sacerdotes, ¿no? Ahora los padres de familia se les quita por lo que han cometido, ahora vienen la institución del sacerdocio, ¿no? Viene el sacerdocio, los levitas. Ahora, pues bien, aquí ya tenemos suficiente para hacer un paralelo con el nuevo pacto, ¿no? Miremos lo que hace Jesús con los discípulos una noche antes de ser entregado, porque vamos a leer un texto del Papa San Juan Pablo II, de lo que él habla de la iglesia de Eucaristía, ¿no? Dice San Lucas, que lo recoge los sinópticos lo tienen bien, ¿no? San Marcos en el 14, San Mateo en el 26 y la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, del 24 en adelante, y como lo tiene San Lucas 22. Dice así San Lucas, miren el paralelo que tiene con lo que estamos diciendo, ¿no? Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. O sea, tenía gran deseo de celebrar esta Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Quiere decir salida. Salida, ahorita vamos a explicar eso. Jesús tenía ganas, anhelaba el corazón de él, o sea, estaba explotando de amor
porque quiere sacarte de la esclavitud. Así como el pueblo fue sacado de la esclavitud del faraón, nosotros vamos a ser sacados de la esclavitud del pecado. Entonces dice, tenía un gran deseo de celebrar esta Pascua con ustedes, dice, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es lo mismo que está diciendo en el Éxodo que hagan, ¿no? Es lo mismo que Dios está encargando al pueblo que no terminen de hacerlo. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, dice, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Bien, esto lo recogen los sinópticos, ¿no? Como ya dijimos, Marcos 14, San Mateo 26 y San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Entonces, ya en el Evangelio de San Juan lo recoge con una profundidad mayor, ¿no? Más grande, que lo quiere citar para hacer un segundo punto muy rápidamente. Bien, veamos aquí este capítulo 22 de San Lucas. Jesús está celebrando una cena pascual, ¿verdad? Jesús está celebrando la cena pascual. Ahora, noten ustedes un punto muy importante, que Jesús, posterior al sacrificio, o sea, al sacrificio de la cruz, está formando un pueblo que lo quiere sacar de la esclavitud. Pero ¿qué tipo de esclavitud? Si leen los libros del Mar Muerto, no, el pueblo judío estaba esperando un libertador que cogiera la espada y los liberara de la opresión romana, como una especie de celota, ¿no? Como se puede decir, los que andan los cuchillos escondidos y a espada matar a todos los que se encuentren, ¿no? Esto es como que nosotros digamos un sicario hoy en día, ¿no? Pero Jesús aquí está ya haciendo una alianza con un nuevo pueblo, con un pueblo nuevo. Y es evidente, ¿no?, que los pactos de Dios son en sangre. Si vemos el recorrido de todo el Antiguo Testamento, vamos a ver todos los sacrificios que está haciendo con Abraham. Todos son en sangre, todos los sacrificios. Con los patriarcas, todos los sacrificios van a ser en sangre, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Jesús, como buen judío, va a celebrar la misma cena judía, pero le va a dar otro sentido, le va a dar un sentido diferente, ¿no? Veamos, vamos a ver si somos lectores bien aprensivos nosotros. En la Santa Cena, en la cena del capítulo 12 del Éxodo, ¿qué tenía que haber? Tenía que estar el Cordero. Tenía que estar el Cordero, ¿no? Y ahora, después de que él instituye el sacerdocio, ¿quién celebraba el sacrificio? El sacerdote. Entonces Jesús, en la Santa Cena, en la que está realizando, en este capítulo 22 que tenemos de San Lucas, está realizando un sacrificio. Pero faltan dos cosas que tenía el sacrificio del Antiguo Testamento, según lo dice las normas del capítulo 12 del Éxodo. ¿Falta qué? El Cordero y falta el sacerdote. Entonces, ¿por qué en este capítulo 22 de San Lucas falta eso? Porque Él es el Cordero y Él es el sacerdote. Interesante, ¿no? Este texto, ¿no? Él es el Cordero y Él es el sacerdote. Entonces, esto es lo que está faltando en la cena que está celebrando Jesús. Para San Pablo, según San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Jesús es la víctima pascual, Él es el Cordero, Él es el que se va a entregar, ¿no? Esto tiene un simbolismo grandioso, ¿no? San Juan Pablo II lo explica mejor en su encíclica Iglesia de Eucaristía. Cristo funda un pueblo
no sin antes donarse él como víctima pascual por este pueblo. Cuando en el pasaje que leemos del capítulo 12 del Éxodo, este es muy interesante, ¿no? Leerse el Éxodo capítulo 12 con este versículo 22 de San Lucas, es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene una similitud. Jesús, el Dios en el capítulo 12 del Éxodo les está diciendo que van a comerse el cordero con las sandalias puestas, con la ropa y el cinturón puesto. ¿Por qué? Porque van de salida. O sea, Dios, antes de sacar a su pueblo, ¿qué hace? Lo está alimentando, porque van de éxodo, de salida. Dios no saca a un pueblo muriéndose del hambre. Dios está, antes de sacarlos, los está alimentando, les está dando un alimento porque van de salida. O sea, la Eucaristía es un alimento para los que van de salida. El pueblo de Israel, ¿para dónde iba? Para la tierra prometida. Entonces tenían que ir comidos, ¿no? Y iban de salida. Ahora, Jesús, en el capítulo 22 que hemos leído en la Santa Cena, está instituyendo un sacrificio, está instituyendo un nuevo orden, ¿no? Y está, antes de él entregarse para el sacrificio, ¿qué está haciendo? Alimentando también a sus discípulos. ¿Cómo? Con su cuerpo, con su sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, les está alimentando antes de sacarlos. ¿Para dónde? Si el pueblo de Israel saliendo de Egipto iban para la tierra prometida, nosotros como cristianos, cuando recibimos a Jesús Eucaristía, ¿para dónde vamos? Para el cielo. Evidentemente, es la tierra prometida, es el cielo, ¿no? Entonces, como dice Carlos Acutis, este muchachito de 16 años, que pues ya lo canonizarán pronto, se le llama a él el apóstol cibernético de la Eucaristía, porque él tiene todo lo que son los milagros eucarísticos, ¿no? Cuando estaba en la escuela él los publicaba y eso hizo, por eso le llama el apóstol cibernético de la Eucaristía. Beato ahorita, va a ser santo posteriormente, ya pronto. Él dice que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. O sea, yo tengo aquí una cosa bien interesante, ¿no? Que nosotros como catequistas, cuando nosotros damos catequesis para los que van a hacer lo que dicen la primera comunión, yo el texto de la primera comunión no lo he encontrado en ningún documento de la iglesia, en algo que ni en el catecismo aparece, ¿no? Primera comunión, algo que nosotros decimos porque la persona que va a recibir a Jesús por primera vez va a empezar a comulgar, ¿no? A veces cuando se dice la primera comunión es la primera y la última, porque no los volvemos a ver. Entonces yo pregunto, ¿cuál es más grande, la primera o la segunda? La primera. ¿Cuál es más grande, la primera o la segunda? La segunda, porque te está acercando más a Jesús. ¿Cuál es la más grande, la segunda o la tercera? Pues la tercera, porque estás más cerca de Jesús, y así sucesivamente. Cuanto más recibamos a Jesús Eucaristía, más nos estamos acercando a una vida de santidad, porque estamos cerca de Jesús. Eso es evidente, ¿no? Entonces, nosotros como catequistas no enseñamos para la primera comunión, enseñamos para los que van a empezar a comulgar, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II tiene esta explicación. Dios, para sacar al pueblo de Israel, primero lo alimentó. Jesús está haciendo lo mismo. Jesús está alimentándolos porque va a entrar a sacarnos, ¿no? Él va a entregarse y viene la Pascua Nueva, ¿no? Dice San Juan Pablo II en este número 11 de la encíclica Iglesia de Eucaristía, dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención.
Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiésemos estado presentes. Así todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Esta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Esta es la fe que el magisterio de la Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don. Deseo una vez más, dice San Juan Pablo II, llamar la atención sobre esta verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración delante de este misterio grande, misterio de misericordia, que más podía hacer Jesús por nosotros. Verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. O sea, antes de sacarnos, nos alimenta también, como hace en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, la memoria la actualiza, la memoria no se repite, porque nos dirán allá afuera, no, ustedes que los católicos repiten que les gusta ver a Jesús en la cruz, no se repite, se actualiza. Y cuando lleguemos a la explicación de la misa, voy a explicar del capítulo 9 de la carta a los Hebreos, cómo es que se actualiza, cómo es que nosotros celebramos la Eucaristía. El mismo Cristo que se está ofreciendo en el altar del cielo es el mismo Cristo que se hace presente en el altar de la tierra, porque es un solo sacrificio, no ha terminado. La Eucaristía no ha terminado, la Eucaristía termina en la segunda venida, donde Cristo rompe el cielo, como el sacerdote del Antiguo Testamento abría la cortina y salía del sacrificio, lo explicaremos mejor después, y decía, bueno, el Señor ya tuvo misericordia de ustedes en el sacrificio del Yom Kippur, ¿no? Porque estaba dentro del altar. Cristo también está en el altar del cielo, que se hace presente en el altar de la tierra. O sea, el cielo baja a la tierra cuando celebramos la Eucaristía. Por eso dice la canción, ¿no? Como no sé si el cielo bajó o la tierra subió, o sea, baja, ¿no? Cristo se hace presente. En este sentido, esta es la Eucaristía en el primer punto que dijimos, ¿no? Como una nueva Pascua. Ahora tenemos la Eucaristía como un nuevo maná. En este punto, no sé si tenemos tiempo, ¿no? para seguir, o lo dejamos aquí con preguntas, o continuamos. Tenemos toda la noche, pero no sé qué. No, porque mañana quiero trabajar. Yo trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta? Las dejamos para después. Las dejamos para después, ¿verdad? Voy a ver si terminamos este punto. Segundo punto, ¿no? Es la Eucaristía como nuevo maná. Este punto es bien bonito, ¿no? Vamos a ver este pueblo que ya va de camino, que ya pues van caminando y les va a dar hambre, ¿no? Entonces en el camino le piden comida a Moisés y se ponen a llorarle, ¿no? O sea, es impresionante cómo en este capítulo 16 del Éxodo va a tener un punto bien importante, porque el pueblo va a comenzar a llorarle, ¿no? Pobre Moisés, en las que lo metieron, ¿no? ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había comida ya suficiente para nosotros comer allá y tenían hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les va a hacer llover maná del cielo. Va a caer pan del cielo. Algo interesante, ¿no? Fíjense que en el libro de Sabiduría hay un texto bien bonito, ¿no? El libro de Sabiduría en el capítulo 16, versículo 19 en adelante. Él dice, a tu pueblo pues le has dado el alimento de los ángeles, dice, ¿no? Ahí. O sea, imagínense ustedes, el alimento de los ángeles. O sea, ¿cómo puede ser eso? Y dice,
y tu pueblo lo has alimentado, y se alimentaban de ese pan. Cada quien, dice, comía el maná dependiendo, y se acomodaba dependiendo al apetito y al apetito que cada quien lo comía. ¿Cómo puede ser eso? O sea, si ustedes tenían ganas de comer bandeja paisa en ese momento y comían maná, les sabía a lo que ustedes apetecían. Imagínense cómo nos mima Dios a nosotros. O sea, eso dice la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, es interesante, y aún así este pueblo cómo reniega, ¿no? En ese libro de Números, ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Es interesante, ¿no? Cómo reniega el pueblo, pues igual que nosotros. A ver, no, que la Eucaristía eso es aburrido, que yo me voy, y se van a brincar y a hacer cosas a otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros abandonar la Eucaristía por algo así, ¿no? El que esté enamorado no es que no deja la iglesia porque la iglesia no se lo deje, sino porque el corazón ya se ha enamorado. Por eso es que no se va, ¿no? El que ama a Jesús se enamora tanto. De hecho, los grandes conversos a la iglesia terminan viniendo a la iglesia porque se dan cuenta de lo que se han perdido. Ahí tienen ustedes a Scott Hahn. De Scott Hahn tengo yo una de las explicaciones que vamos a tener en la explicación de la misa del libro que tiene, ¿no? Porque tiene un librazo que se llama el libro más fiable que explica la Eucaristía. Es de un converso que viene de afuera y se llama La Cena del Cordero, así se llama el libro, ¿no? Ahí está todo lo que, ahí aparecen las 5 copas de lo que Jesús, cuál es la quinta copa, ¿no? Y él va a explicarlo, así bien interesante, ¿no? Como va hablando. Todos estos se dan cuenta y se hacen católicos, ¿por qué? Porque se dan cuenta de lo que han perdido. Scott Hahn, según tiene un libro, tiene otro libro que se llama Roma Dulce Hogar, se llama, ¿no? Con su esposa Kimberly. Y en este libro él explica que es interesante que siendo un pastor tremendo protestante, un intelecto impresionante, hombre, se convirtió y se hizo católico. Ahorita se le acaba de ordenar un hijo, es sacerdote. El hijo de él ya se hizo sacerdote, imagínense. Entonces, este hombre iba a misa, pero él iba a investigar por qué nosotros decimos que Cristo está en la Eucaristía. Él no creía en eso. Y resulta que él dice que iba de escondida, ¿no? Hasta con un sombrerito, se sentaba en la última banca, y cuando leían la primera lectura, la lectura del profeta Isaías, y él decía, como se sabe la Biblia, revés y derecho, decía, esto está en tal capítulo, y él sabía todo lo que decían, pero le llamaba la atención cuando el sacerdote celebra la Eucaristía. Y cuando el sacerdote, en lo que se llama el rito eucarístico, el rito de la Eucaristía, está el rito de la palabra, el rito de entrada, el rito de la palabra, el rito de Eucaristía, el rito de conclusión, ¿no? El saludo final, que son los 4 ritos. Pero en el rito de la consagración de la Eucaristía, él decía, pero ellos mencionan el Cordero, decía él. Y se preguntaba, ¿por qué la palabra Cordero? ¿Cuál es el Cordero? Y el Cordero, y el Cordero. Tanto que la tiene 28 veces en ese libro, más de 28 veces él medita la palabra Cordero, porque él se da cuenta que el Cordero es Cristo. Y dice, yo me he perdido de estar en unión con Jesucristo en la Eucaristía, y se hace católico. O sea, para que un intelecto como él se haga cristiano y no se haga de otra denominación, a mí me da mucho que ver, porque es tremendo, ¿no? Por eso dicen, católico ignorante, segurito protestante, pero protestante que estudie, seguro católico, porque no hay otra salida. Va a encontrar los padres de la iglesia desde los siglos primeros. Entonces va a decir, hombre, de verdad que hay una similitud tremenda con lo que celebramos nosotros, ¿no? Por eso la Eucaristía desde las raíces judías, hemos empezado con esto, ¿no? Entonces, lo que dice, este maná les caía a ellos todos los días, ¿no? Todos los días. Y pues, en el Padre Nuestro, nosotros tenemos una frase de las 7 frases. El Padre Nuestro tiene 7 frases, ¿no? 3 frases que van dedicadas al Padre. Es mi Padre, ya es mi Padre, yo ya soy hijo. Y pues nadie puede llamar a Dios Padre si no se siente hijo, ¿no? Entonces Dios es mi Padre, Padre nuestro, ya es Padre. Ahora que está en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es santo, ¿no?
Y las otras 4 plegarias son de nuestra miseria. Vénganos tu reino, danos el pan de cada día, líbranos de las tentaciones, líbranos del maligno. O sea, 3 peticiones para Él, para su nombre, el que esté en el cielo, que su nombre es santo, y las otras son de nuestra miseria, ¿no? Pero dentro de esas hay una que decimos, danos hoy el pan de cada día. O sea, ¿cuál es el pan de cada día? En ese libro del Éxodo, capítulo 16, donde les llovía el maná, dice que cada quien coja lo que va a consumir. Porque si coge más de lo que va a consumir y piensa tener para mañana, se le va a echar a perder, se le va a dañar, ¿no? Entonces, danos hoy el pan de cada día. Eso es tener fe en Dios, ¿no? Saber abandonarse en Dios y saber que Él nos lleva de la mano, ¿no? Porque si nosotros, es evidente que nosotros, tenemos que prepararnos para el día de mañana, es evidente. Pero a veces es que la exageramos, hombre. A veces estamos ahí sufriendo más por lo que vamos a tener para mañana que no disfrutamos lo que tenemos hoy. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que a veces estamos más embutidos en lo que queremos tener que en lo que tenemos. No disfrutamos lo que tenemos porque ya pensamos lo que queremos tener. Es una frase de Víctor Frankl, ¿no? Entonces, el pan de cada día. En el Padre Nuestro tenemos esta frase, ¿no? ¿Por qué Jesús pronuncia el pan de cada día? Jesús aquí alude al maná del Antiguo Testamento. Era el pan del Antiguo Testamento, era el pan de cada día. Hay una palabra que la recoge el Catecismo de la Iglesia Católica y pues yo, siguiendo un poco a un doctor en teología católico, claro, él la divide en 2 partes y es la palabra epiousios. Vamos a ver si la puedo escribir aquí. Esta palabra, epiousios. Miren, esta palabra, pues ahorita la vamos a explicar. Él la va a dividir en 2 partes, el catecismo la tiene, no se preocupen que yo les doy el numeral y ahí lo tenemos para que la leamos y vemos qué significado le da a la iglesia, porque a mí una de las cosas que a mí me gusta es que ir con el catecismo, ¿no? Porque a veces dicen, es que usted se enreda mucho porque nos da muchos nombres de los padres de la iglesia y números y todo eso. Pues claro, porque yo no soy original. Yo soy fiel a la iglesia, ¿no? Yo no enseño algo que yo me he inventado, yo pienso que es así, ¿no? Porque así tenemos muchos, incluso hasta algunos curas, ¿no? No, es que yo pensaba que era así. Entonces, no, nosotros no somos originales, nosotros somos fieles al magisterio, ¿no? Enseñamos lo que enseña el magisterio. Entonces, esta palabra aquí es es una palabra que la explica en el catecismo de la iglesia, ¿no? Y con esta palabra, epiousios, me llevé una gran sorpresa, ¿no? Porque también la leí en el catecismo y estudié este personaje. La palabra se divide en 2. Epio, que es esta, epio es una, es el número 1, y usios, este es el número 2, os. Cada una tiene algo que decir. La primera, epio, quiere decir que es una proposición griega que significa sobre de, o por encima de, epio, sobre de o por encima de. La palabra osios es otra palabra griega que significa sustancia, ser o naturaleza. Entonces aquí ya tenemos algo que nosotros conocemos en la iglesia y que nos han dicho, ¿no? Cuando San Jerónimo de Estridón, que fue el que tradujo la Biblia, ¿no? En el siglo IV, esta palabra en griego la tradujo así. La palabra epiousios la tradujo, danos hoy el pan supersustancial. O sea, el pan supersustancial, lo que está por encima de la naturaleza. O sea, algo que, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no?
vemos que es pan, pero no es pan. Huele a pan, se escucha que parten pan, pero no es pan. Es algo más, los sentidos nos engañan, dice él. Y esta palabra suena como la palabra que escuchamos nosotros también, transustanciación. Palabra transustanciación, ¿no? De hecho, si alguno tiene una Biblia traducida en el griego, dice, danos hoy el pan supersustancial. Así se traduce, ¿no? Ahora, pues para nosotros, para que podamos entenderla en un vulgo popular, danos hoy el pan de cada día. Así lo entendemos mejor, ¿no? No porque si se meten más adentro, pues van a ver ahí, danos hoy el pan supersustancial. El pan supersustancial, ¿no? Así es como como se traduce en la traducción de San Jerónimo de Estridón, ¿no? Pero no nos quedemos aquí. Vamos al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica para que lo tengan ahí. 2837, porque aquí hay una frase de San Pedro Crisólogo que para mí es una cosa impresionante haberme encontrado con este numeral 2837 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, mire, lo voy a leer todo. De cada día, la palabra griega epiousios, aquí está, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento tomada de un sentido temporal. Es una repetición pedagógica de hoy para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, epiousios, la más esencial, o sea, lo más esencial. Designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad. Esto lo dice San Ignacio de Antioquía, siglo I, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Finalmente, ligado a lo que precede el sentido celestial, es claro, este día es el día del Señor, el del festín del reino anticipado, en la Eucaristía en la que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo esto es necesario en nuestra peregrinación. San Agustín. O sea, Cristo, y también lo va a repetir una de las constituciones del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, ¿no? Cristo tanto está en la Eucaristía como también está en la palabra. Cuando leemos la palabra de Dios es una manera de comulgar también, porque Cristo está ahí. Dice San Jerónimo, desconocer a las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Ahí está Cristo, ¿no? Y miren esta frase de San Pedro Crisólogo. Dice, el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles el alimento celestial. Es una pedazo de frase esa, ¿no? San Pedro Crisólogo. Son palabras impresionantes, ¿no? Pues San Juan en el capítulo 6 es un capítulo que tiene, hombre, son casi 50, más de 50 versículos, larguísimo, ¿no? Él va a decir, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron, pero murieron. Quien come de mi carne no morirá, tendrá vida eterna. Y ¿se acuerdan ustedes qué pasó ahí? Pasó de que todos lo abandonaron, porque era un lenguaje demasiado
fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? No, estoy bromeando, mentiras, hombre. Con ustedes no se puede bromear. Estoy diciendo algo que es como un símbolo, ¿no? Que más bien Jesús no es aquel que va a endulzar tus oídos. Todos los personajes grandes tratan de mantener contentos a sus seguidores, ¿no? Para que lo sigan. Incluso si tú quieres tener seguidores en las redes sociales, acomódate al lenguaje del mundo y verás cómo habrán muchos, ¿no? Él a sus propios discípulos que se miran también tambaleando, ¿qué les dice? ¿Y ustedes también se quieren ir? O sea, pues váyanse, tranquilos, no hay problema. ¿Y qué dice Pedro, no? ¿A dónde iremos? Y solo tú tienes una de las pocas veces que Pedro contestó bien, porque en todas mete la pata al pobre Pedro, ¿no? Dicen que porque estaba molesto con Jesús porque le sanó la suegra. Por eso es que... Entonces Jesús está hablando algo impresionante, ¿no? Porque todo lo que se van, pues es un lenguaje bastante pesado, ¿no? Según los prototipos de las clases bíblicas, los prototipos del Antiguo Testamento no pueden ser mayores que los prototipos del Antiguo Testamento. ¿El maná del Antiguo Testamento puede ser mayor que el maná del Nuevo Testamento? No, porque los papás murieron. El que come de mi carne, que es el nuevo maná, no morirá. Entonces, está hablando de algo que va, o sea, lo que está referenciando el Antiguo Testamento es que va ascendiendo y va hasta llegar a Cristo. El Antiguo Testamento hay que leerlo, que va para arriba, ¿no? Va señalando al prometido, al que va a salvarnos, que es Cristo. Entonces, ¿la Virgen Eva es mayor que la Virgen María? ¿Salomón es mayor que Jesús, rey? No, entonces los prototipos del Antiguo Testamento lo que están señalando son lo que viene en el Nuevo Testamento, que es Cristo, ¿no? Cristo mismo. Lo que se puede decir de la Eucaristía, todo lo que podemos construir castillos con palabras de la Eucaristía, nunca vamos a terminar de decir lo suficiente. El valor que tiene la Eucaristía no puede negociarse. Decía, dice un personaje que se llama, creo que es Antonio Rollo Marín, tiene Antonio Rollo Marín dice una frase, y lo dice también el padre Jorge Loring, ¿no? El que tiene el libro para salvarte. Miren lo que dice: la misa no la sustituye ni el culto que se le puede dar a todos los ángeles, incluyendo a la Santísima Virgen María. Por eso es que a mí me llama la atención de que a veces nosotros, muy marianos, no, es que no puedo ir a misa porque tenemos un rosario. O sea, ahí ya estamos fallando. Que la Virgen María no quiere quitarle el puesto a Jesús. La Virgen María quiere que vayamos a donde Jesús. Y a veces pasa eso, no, es que cuando se interponga cualquier reunión en el horario que va a ser la misa, estamos jodidos nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el puesto a lo que verdaderamente seguimos por ponernos nosotros mismos. No puede, imaginen, no sustituye el culto ni a los ángeles, ni a la Santísima Virgen María, no sustituye el culto a la misa. Ni el dinero más grande del mundo puede sustituir la Eucaristía. Eso lo han vivido la vida de los santos. Pero yo les apuesto que si a nosotros nos dan $1 millón por no ir a la misa, ya veremos mañana en carro nuevo, aquí a muchos, ¿no? Es interesante. ¿Por qué? Porque lo primero es Cristo, ¿no? Lo demás es consecuente, dice San Pablo, ¿no? En la carta a los filipenses. Pues entonces... por eso también San Juan Pablo II, él nos está remarcando en esta encíclica que hemos citado, que es el sacrificio que se actualiza, está ahí, presente ante nosotros.
yo creo que la dejamos aquí, no nos quedamos con el tercer punto, como pan de la presencia, let hepanin. Vamos a ver ahí un capítulo del libro de Levítico, pero lo vamos a dejar para después. Alabado sea Jesucristo.